Buenos días, feliz domingo. Pues hoy nos disponemos a disfrutar de este día, a celebrar a nuestro Señor Jesucristo, a celebrar el hecho de que Él está construyendo su iglesia. Del tiempo desde que se fundó la iglesia en aquel Pentecostés hasta la venida del reino de Dios. Y bien, pues este tiempo representado en el calendario litúrgico como la etapa del tiempo ordinario, lo estamos disfrutando realmente y nos ponemos y nos proponemos este día a celebrarlo y a esperar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual es cada día más firme y eficaz y que pidamos a Él que nos ayude a que lo asimilemos y lo pongamos en práctica, que nuestro corazón esté dispuesto a aceptar y dejarse transformar por el Espíritu Santo. Pues bien, vamos a iniciar este servicio. El tema de esta semana es el lamento ante nuestra insuficiencia. Y el sermón de hoy se llama ¿Necesitas una fe más grande? Está basado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17 y los versículos del 5 al 10. Y en esta escritura Jesús reconoció la insuficiencia de la fe de sus discípulos, lo que implica la necesidad de que sus seguidores dependan completamente de Él. ¿Qué te parece, hermano? Pues bien, vamos a iniciar. Quiero hacerte una pregunta como una trivia. Eh, ¿Has visto la película Tiburón? ¿Te acuerdas de ella? Ya tiene algunos años. Bueno, pues en esta película vemos las escenas que la forman y vemos al jefe de la policía que se llama Martin Brody, que después de los ataques de un enorme tiburón blanco, recluta a Matt Cooper, un biólogo marino, y a Quint, un cazador de tiburones profesional, para que lo ayuden a localizar y matar al peligroso gran blanco. ¿Te acuerdas? Muy bien. Los tres hombres llevan el barco de Quint al mar y se dispusieron a pescar al tiburón. Y para traerlo a donde ellos estaban, Brody arroja como cebo pedazos de pescado ensangrentados al agua y entonces logra traer al voraz monstruo marino. Y cuando Brody vio al gran blanco por primera vez, queda atónito por el tamaño de la criatura. Y aturdido, se tambalea hacia Quinn y casi le susurra, vas a necesitar un barco más grande. Pues bien, quiero que subrayen esta frase, vas a necesitar un barco más grande. Y es que en la cultura popular esta expresión se convirtió en el grito de guerra de todos los que se enfrentan cara a cara con sus propias limitaciones y su insuficiencia. Y todos hemos estado allí en un momento u otro, en una situación en la que el camino a seguir parece tan desalentador que lo mejor que tenemos no será suficiente bueno. Vamos a necesitar un barco más grande. Y bien, pues nos vamos a la historia bíblica y nos encontramos en el Evangelio que los 12 discípulos de Jesús enfrentaron el desafío de un barco más grande. Vamos a ver. Y Jesús les enseñó una lección que resultó difícil de escuchar y aún más difícil de vivir. Jesús estableció un alto estándar para el perdón, instruyendo a sus discípulos a perdonar cada vez que sus semejantes pecaran contra ellos. E incluso si una persona te hace daño varias veces, de la misma manera Jesús pidió a sus discípulos que perdonaran. Y hermanos, ustedes lo saben muy bien, el perdón es difícil en las mejores circunstancias y las expectativas de Jesús parecían poco realistas para sus seguidores. Y bien, le dijeron entonces los discípulos algo que equivalía a lo que dijo Brody, vas a necesitar un barco más grande. Y entonces le suplicaron a Jesús que aumentara su fe. O sea, ese era el barco más grande que necesitaban. Y vamos a ver el relato
en el capítulo 17 de Lucas. Al comienzo vamos a ver los primeros 4 versículos para darnos cuenta cuál fue la lección que quería Jesús darles y qué es lo que motivó a ellos pedir más fe. Vamos a leer versículo 1 que dice: Luego dijo Jesús a sus discípulos: Los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Amén. Muy bien. Y en esta escritura Jesús establece los estándares del perdón, pero dada su insuficiencia, los discípulos expresaron lo siguiente. Veamos los versículos del 5 al 10. ¿Qué es lo que los discípulos le respondieron a Jesús? Dice así el versículo 5. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo y cuidando las ovejas. Y cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno? Después tú podrás cenar. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les haya mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. ¿Ven qué escritura, hermanos? Y bueno, esta respuesta de Jesús a la pregunta de que aumentanos la fe, pues resultó inesperada, ¿no? Bueno, primero ofreció una analogía sobre la fe que no pudieron entender cabalmente. Y luego siguió una parábola extremadamente humillante. Hermano, ¿puedes imaginarte el largo e incómodo silencio después de la respuesta de Jesús? Se han de haber quedado atónitos, pasivos. Estaban tratando de procesar la discordante enseñanza de su maestro sobre un tema que ellos ya creían entender. Y sin embargo, viendo más de cerca, ojo con esto, hermanos, viendo más de cerca la escritura, captamos que las palabras de Jesús fueron alentadoras, especialmente para aquellos que se sentían inadecuados. Pero de entrada sí hacen que nos alejemos del centro de nuestro enfoque, claro. Sus palabras no solo animaron a los 12 discípulos, sino que también son una bendición para nosotros. Y vamos a ver por qué. Ahora, te hago una otra pregunta, hermano. ¿Por qué la petición de fe de los discípulos estaba fuera de lugar? ¿Tú qué crees? Ellos le dijeron a Jesús, para hacer lo que acabas de decir, vamos a necesitar una fe más grande. Así como Brody pensó que necesitaría un barco más grande para atrapar al tiburón. Pues bien, vieron la fe, los discípulos vieron la fe como algo cuantificable que podían almacenar en sí mismos. Algo así como tener una batería de fe. ¿Te das cuenta, hermano? Y a medida que escuchaban las enseñanzas de Cristo y daban testimonio de sus maravillas, se añadían unidades de fe a su batería, aumentando, claro, la carga general. Ah, y si pecaban y pasaban demasiado tiempo sin conectarse con Cristo, entonces perdían parte de su carga de fe. Y cuando se enfrentaron al desafío espiritual del perdón, tuvieron que verificar si había suficiente de su batería que los impulsara a hacer lo que se tenía que hacer. Si no, tendría que pasar más tiempo con Jesús para aumentar la carga en la batería. Así que después de escuchar la enseñanza de Jesús sobre el perdón, pensaron que no tenían suficiente fe en sus pilas y le pidieron más. Aunque esta analogía parece un poco graciosa, si nos damos cuenta es así exactamente como muchos de nosotros vemos la fe, como algo que acumulamos y que nos da energía. Y podemos pedir más.
Y entonces, para que los discípulos pudieran vivir el desafiante camino de Cristo, su comprensión de la fe tenía que ser renovada, tenía que cambiar, al igual que nosotros, al igual que nuestra fe. Veamos por qué. Óiganlo bien, hermanos. Jesús enseñó a sus seguidores que la fe no es un bien que se almacena, sino el fruto de una relación. Te lo repito de nuevo. La fe no es una mercancía que se almacena, sino un fruto, el fruto de una relación. ¿Te das cuenta? Esa es la fe. Y es que la fe no la acumulamos, ni tenemos nuestra propia fe. No, tenemos fe, óiganlo bien, tenemos fe porque estamos convencidos de que Jesús es digno de confianza por nuestra experiencia con Él en el pasado. ¿O no es así, hermano? Y no tendremos fe en Jesús en todo, claro, pero somos capaces de creer en su palabra después de conocerlo mejor. ¿O no lo crees así? Y por ejemplo, si estuviera enfermo y Dios me sanara milagrosamente, ¿qué dirías, hermano? Bueno, estaría seguro de que es un sanador, ¿o no es así? Y si alguien a quien yo quiero se enferma y si en oración me muestra que será sanado, entonces tendré fe en que la persona se recuperará por completo. Así que, hermanos, tengo fe no por la energía acumulada a la que recurro cuando la necesite, no, tengo fe porque he llegado a conocer a Dios como el sanador y estoy convencido de su bondad y su poder. Amén. Y entonces por eso Jesús nos dice que solo necesitamos un poco de fe. Solo la fe del tamaño de una semilla de mostaza. La fe tiene poco que ver con nosotros, hermanos, óiganlo bien, pero sí tiene todo que ver con Él. Y no es el poder de nuestra creencia lo que cambia las cosas, sino la creencia en su poder. Y entonces no dirigimos nosotros el poder de Dios con nuestra fe y oraciones, dictándole lo que queremos que haga, no, sino que buscamos discernir su voluntad en la oración y vivir en la realidad de su palabra. Y es que con demasiada frecuencia los cristianos pensamos que son nuestros deseos y creencias los que catalizan la actividad de Dios. No pensemos eso, hermanos, estamos equivocados. Es la actividad de Dios la que debe dar forma a nuestra creencia. Y puede que no crea en Dios en todas las formas que debiera, ¿no? Pero sí estoy convencido de que Dios es un sanador. Entonces eso es suficiente para creer en su palabra cuando me habla de sanidad. Así que hermanos, creo que esto es lo que significa tener un poco de fe. Y si no, lo vamos a explicar más tarde. Ahora, mirándolo de esta manera, la declaración de Cristo sobre la poca fe de sus discípulos no fue una reprensión, más bien fue un estímulo, un recordatorio de que en Él tienen todo lo que necesitan. Ajá, y nosotros también. Amén. Muy bien. Ahora, los discípulos pidieron también un barco más grande, pero Jesús, ¿qué hizo? Los redirigió hacia el creador del océano, los reorientó a sí mismo. Y en lugar de ponerse ellos mismos en el centro, Jesús reveló que Él, óiganlo bien hermanos, Él es el centro, Él es el centro de nuestra vida, Él es nuestro Rey, amo y Señor. Y no es su creencia interna la que puede replantar un árbol en el mar. No, más bien, si Jesús dice que el árbol se moverá, como dice la escritura que acabamos de leer, entonces sus seguidores deben creerlo y comportarse fielmente como si ya fuera hecho. Y entonces, nuestro papel no es establecer la agenda de Dios, sino más bien discernir su plan. Y no es el poder de los discípulos lo que les permitirá perdonar a otros, no, sino su completa dependencia en el poder de Cristo. Y claro, obrando a través de ellos mientras siguen la guía del Espíritu Santo. Así que hermanos, nosotros también dependemos solo de Cristo y la fe no existe aparte de Él. No es nuestra postura nombrar y reclamar los milagros que queremos ver, no. Tiene que ser la voluntad de Él. Amén. Bien, y de esta manera y sin asombrarnos, los seguidores de Cristo servimos como conductos de su poder milagroso. Y en un mundo perfecto, los seres humanos agradeceríamos humildemente nuestra inclusión en la vida de Cristo, mas sin embargo, somos propensos al orgullo. Nos sentimos muy grandes,
y tenemos una tendencia a centrarnos en nosotros mismos. Y sería fácil envanecernos con los milagros de los que somos testigos. ¿No lo crees así, hermano? ¿Te acuerdas de los discípulos que fueron de dos en dos predicando el evangelio y regresaron ufanos de que los demonios se nos amarraban en nuestras manos? Lo pudimos lograr. ¿Lo pudimos lograr? No, es el poder de Cristo. Y entonces esta puede ser la razón por la que Jesús contó una parábola sobre el servicio. ¿Sabes para qué? Para continuar con su lección. Y la historia que cuenta Jesús ilustra que los cristianos debemos vivir por toda palabra que sale de la boca del Señor. Y seguimos la dirección del Espíritu Santo y somos empoderados por Él para participar en la vida y obra de Cristo. Y entonces, como siervos que siguen órdenes, no podemos enorgullecernos de lo que somos capaces de lograr porque solo estamos haciendo lo que nos instruyó el Espíritu. Entonces, hermanos, aquí no hay lugar para el orgullo. ¿O no lo crees así? Bien, la respuesta de Cristo a la expresión de insuficiencia de sus discípulos no hizo que se sintieran mejor. Óiganlo bien. Y no citó una afirmación ni rezó una oración de empoderamiento como ellos querían. No, todo lo contrario, confirmó su insuficiencia. Y si le pidieron más fe, Él les dijo, con la que tienen basta. Y si es del tamaño de una semilla de mostaza, qué bien. Y entonces por sí mismos eran incapaces de cumplir con el estándar establecido por Cristo. Y al mismo tiempo les reveló su abrumadora suficiencia y su disposición a trabajar por nuestro bien. Y esta es una buena noticia para todos los que invocan o invocamos el nombre del Señor. ¿No te parece? Él es eres todo lo que necesitamos. Él es el todo de nuestra vida. Y entonces todos nos sentimos inadecuados a veces. ¿No ha sido así, hermano? ¿Te acuerdas? Bueno, todos nos hemos preguntado si nuestro mejor esfuerzo fue lo suficientemente bueno, ¿o no es así? Puede ser que el más grande de los padres a veces se sienta completamente abrumado. Los pastores más experimentados se quedarán cortos. Los científicos más brillantes se encontrarán con un problema que está más allá de su capacidad de resolver. ¿No lo crees así? Y la insuficiencia no se siente bien. Sin embargo, es parte de la vida cristiana normal. Es en nuestra insuficiencia que podemos apreciar mejor la suficiencia de Cristo. Es entonces cuando nos damos cuenta de que no somos nada sin Él. Y es entonces cuando se nos recuerda la importancia de la humildad más que nada. Y es entonces cuando se puede confiar en que seremos el conducto de lo milagroso. ¿No te parece, hermano? Entonces, hermanos, cuando nos enfrentemos a un desafío abrumador, no le pidamos a Dios un barco más grande o más fe. Más bien, volvamos a Cristo, óiganlo bien, volvamos a Cristo y vivamos en la realidad de su suficiencia. Es todo lo que necesitamos. Amén. Demos gracias. Bendito Padre, amoroso Dios, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias porque a pesar de nuestra insuficiencia, tu suficiencia la pones a nuestra disposición, la pones a nuestro servicio, la pones para nuestro bien. Y Padre, ayúdanos a apreciarla, a agradecerla y a caminar contigo, a caminar en ti, a llevar tu presencia a los que lo necesitan, a hacer el bien, a obedecer las órdenes. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.